En los archivos judiciales de 3 países aparece un mismo nombre escrito una y otra vez. Pedro Alonso López. Colombia, Perú, Ecuador. Más de 300 niñas desaparecidas, solo 57 cuerpos recuperados. Un expediente que viaja entre montañas, cárceles y fronteras. Una historia que no solo habla de un hombre, sino del silencio de todo un continente. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, un pequeño pueblo del Tolima, en Colombia. Era el 7º de 3 hermanos y creció en un ambiente marcado por la pobreza, el ruido de los trenes y una vida familiar inestable. Años después contaría que, de niño, veía entrar personas desconocidas a la casa y que dormía bajo la cama mientras su madre trabajaba. A los 8 años, tras un conflicto familiar serio, fue expulsado del hogar. Sin rumbo, terminó viviendo en las calles de Bogotá. Allí se unió a un grupo de niños que sobrevivían limpiando autos y durmiendo en cajas de cartón. Pedro era callado, muy observador, y tenía una mirada que otros evitaban. A los 12 años, un adulto le ofreció ayuda y un lugar donde quedarse. Esa noche vivió un episodio traumático que, según él mismo, marcó el inicio de una visión distorsionada del mundo, y de una oscuridad que lo acompañaría siempre. En 1969, con 21 años, fue arrestado por robo de vehículos y enviado a la cárcel Modelo de Bogotá. Dentro sufrió un ataque por parte de otros reclusos. Pedro no habló. Esperó. Fabricó un arma improvisada y, días después, se enfrentó a los responsables. La justicia consideró el hecho como defensa propia y extendió su condena 2 años más. Cuando salió, ya no era un ladrón. Era un hombre que había aprendido a usar la violencia y a salir impune. En 1978 abandonó Colombia. Buscaba un lugar donde nadie lo conociera, donde no existiera comunicación entre autoridades, y donde las niñas caminaran solas por caminos rurales. Ese lugar fue el Perú. En el altiplano peruano, López perfeccionó su método. Caminaba entre ferias rurales, fingía ser comerciante, ofrecía pequeñas ayudas o regalos, y conseguía ganarse la confianza de sus víctimas. Las desapariciones aumentaban, pero las autoridades las trataban como casos aislados. Las comunidades indígenas, olvidadas por el Estado, quedaban sin respuesta. En 1978 intentó llevarse a una niña en Ayacucho. Los pobladores lo capturaron y lo retuvieron, pero un misionero extranjero convenció a la comunidad de entregarlo a la policía. Pocos días después fue liberado y deportado a Colombia. No había cargos. No había pruebas. Nadie imaginaba lo que ocurriría luego. En 1979 cruzó la frontera hacia Ecuador. Era un país rural, con caminos aislados, niebla espesa y controles mínimos. Allí comenzó su etapa más oscura. En los mercados de Ambato, Cuenca y Riobamba desaparecían niñas entre 9 y 12 años. Sus cuerpos no aparecían. La prensa apenas mencionaba los casos. Las familias, muchas de comunidades indígenas, no tenían recursos para exigir investigación. Durante meses, la policía no vio un patrón. En 1980, lluvias torrenciales provocaron derrumbes cerca de un río en Ambato. La tierra removida reveló restos humanos con características similares. Por primera vez, las autoridades entendieron que enfrentaban a un agresor serial. Semanas después, una mujer vio a un hombre intentando llevarse a su hija en un mercado de Ambato. Gritó. Los vendedores lo retuvieron. La policía llegó y el hombre se identificó como Pedro Alonso López. Durante los interrogatorios se mostró tranquilo, educado y colaborativo. Cuando los agentes dudaron de sus palabras, él añadió: «Si no me creen, los llevo yo mismo». Durante varios días guió a los policías por caminos rurales. Se detenía,
señalaba un punto y decía, aquí. 57 cuerpos fueron recuperados. Su frialdad desconcertó incluso a los investigadores. El 27 de enero de 1981, el Tribunal de Ambato lo declaró culpable de 57 crímenes. Era el caso más grande registrado en la historia del país. Sin embargo, la ley ecuatoriana era clara, la pena máxima posible era de 16 años. López fue enviado a la penitenciaría del Litoral, donde vivió aislado. Pasaba los días leyendo, escuchando radio y escribiendo notas sin firmar. Reclusos contaban que, por las noches, se le escuchaba murmurar nombres. Una lista interminable. Cumplió 14 años y 3 meses. Por buena conducta fue liberado en 1994 y deportado a Colombia. Allí permaneció un tiempo en un hospital psiquiátrico. En 1998 fue puesto en libertad bajo fianza. Registró su firma en la terminal de transportes de Bogotá y desapareció. Durante años circularon rumores sobre su paradero. Algunos decían que había muerto en Venezuela. Otros afirmaban que vivía bajo otro nombre en Perú. También se decía que recorría Colombia como comerciante ambulante. En 2002 fue vinculado a un caso en el Tolima, pero no pudo ser localizado. Hoy, su ficha sigue activa en los registros de Interpol. Sin foto reciente. Sin dirección. Solo una advertencia, extremadamente peligroso. Pedro Alonso López fue responsable de uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de América Latina. Y aún así, cumplió solo 14 años de prisión. 3 países. 3 sistemas judiciales. Un mismo silencio. En algunos pueblos de Ecuador, los padres todavía repiten una advertencia a sus hijas. No hables con extraños, ni con los que dicen venir de Colombia. Nadie sabe si Pedro Alonso López sigue vivo. Pero su historia permanece. Un recordatorio del abandono, la impunidad y el olvido en los Andes. A veces el horror no necesita fantasmas. Solo silencio. Y la certeza de que los monstruos caminan entre nosotros.